Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a su asignatura de Estudios Sociales y en esta semana vamos a estudiar el tema denominado América colonial y su rol en el mundo. Como podemos observar, nos vamos a enfocar netamente en lo que es la época colonial, en donde se fundamentó a una economía del botín. ¿Qué consistía esto? Consiste en capturar tesoros y hacer esclavos a los vencidos. Las potencias trataban de controlar los territorios en donde abundaban los mercados, sobre todo los botines mercantiles, para así lograr unas extensiones de tierra. Sin embargo, lo que también buscaban era tener una mano de obra y que les ayude sobre todo a tener una expansión. Las colonias americanas exportaban numerosos productos y materias primas. Exportaban a Europa, los cuales son azúcar, especies, tabaco, papas, maíz, trigo, café, algodón, entre otros. Como el sistema agrícola necesitaba de inmensas extensiones de tierra y sobre todo para que alguien pueda trabajar en estas tierras necesitaba tener una mano de obra, era necesario transportar y comercializar esclavos desde África. La corona española trataba de monopolizar y reglamentar el comercio de las colonias, que tenían como finalidad. Querían prohibir el intercambio comercial con otros países. A mediados del siglo XVI se creó un sistema de flotas y galones para proteger la mercancía, sobre todo de los ataques piratas que existían en ese tiempo. La economía minera consiste en el comercio que empezó en la época colonial, en donde tenían que depender de metales preciosos de gran demanda como son el oro y la plata. Los metales eran enviados en forma de monedas y lingotes a Europa, a cambio de productos manufacturados y sobre todo de artículos de lujo que no habían en las colonias. Las rutas de comercio minero tenían sus centros en las zonas en donde se producían los metales con mayor demanda. Fue en la década de 1530 en donde se descubrieron los primeros yacimientos de oro en Nueva Granada, Chile y los Andes. Luego, posteriormente, se da el descubrimiento de varios yacimientos de plata, en los cuales son los más importantes los que se llaman Potosí en Bolivia. Anteriormente, las minas no habían sido explotadas por los incas, puesto que estos sitios eran usualmente huacas, sitios de adoración para los nativos. Vamos a hablar un poco sobre lo que se refiere al mestizaje. Recordemos que en la colonia, para que se produciera el mestizaje, tuvo que tener una intervención de dos etnias. La conquista significó el encuentro de dos culturas diferentes en su modo de pensar, actuar, ver el mundo. Para los habitantes nativos trajo consigo el conocimiento y sobre todo adoptar nuevos elementos, entre los más importantes el idioma, que recuerden que fue impuesto el español, además de diversos productos agrícolas como la ganadería, varias técnicas de trabajar y cultivar la tierra. Estos cambios significaron importantes alteraciones al paisaje natural. Respecto al factor étnico, podemos pensar que la presencia progresiva de europeos y la gran mayoría seguía siendo representados por indígenas y sobre todo esclavos africanos. Sin embargo, la generación de población mestiza, que es una mezcla entre blanco e indígena, surgió de manera progresiva. Se visibilizó en América desde el siglo XVI.
Esto era ya que era un común incluso para los propios caciques. Entregaban mujeres indígenas a los conquistadores. Un caso distinto era el de los criollos, que recuerden que son los hijos europeos nacidos en América. Los primeros mestizos tuvieron participación activa en la empresa de conquistas, pudieron ganarse ciertos reconocimientos sociales. También se efectuó el mestizaje de productos de las relaciones esclavistas, lo cual dio origen a los denominados mulatos, las cuales son la mezcla entre un africano y un blanco, y los zambos, que son una mezcla entre los indígenas y un africano. Posteriormente también recordemos que, como habíamos mencionado, el encuentro de las dos culturas también nos trajo lo que son los idiomas y el lenguaje. Esto se da debido a que una nueva lengua de uso general fue introducida a nuestro nuevo mundo, el cual es conocido como el español, principalmente en los dominios españoles. Los indígenas estaban obligados a utilizar este nuevo idioma, lo cual provocó progresivamente la desaparición de las lenguas tradicionales que existían. El quichua era el idioma más difundido en el mundo indígena y este se mantiene hasta el día de hoy, pero se mantiene desde los tiempos incaicos. Si a lo largo de la historia ha sobrevivido otras lenguas nativas, han sido gracias a la incesante resistencia que han tenido los pueblos y comunidades para poder conservar sus propias tradiciones y sobre todo para que puedan dominar la lengua española y sobre todo la indígena. Por eso ellos, los encargados en difundir la religión católica, los españoles, y la doctrina del cristianismo durante el proceso de evangelización de los nativos. Es en ese momento en donde se introduce el lenguaje español. Debido a esto también existe una mezcla de creencias, en donde se manifestó en 8 creencias de los nativos americanos y la fe religiosa que tenían los europeos. Las comunidades indígenas tenían la capacidad de las prácticas religiosas y sobre todo los mitos y las culturas milenarias, mientras que los europeos decidieron convertir a los indígenas en creyentes de su fe e iniciaron el proceso que se conoce como extirpación, en donde ellos eran dejados o eran alejados o de la creencia de tener los ídolos y formaban parte de una creencia evangelizadora en donde tenían como religión la católica. La religión en los siglos XVI y XVII en la colonia, la Iglesia como institución estaba fielmente unida al Estado, la cual era controlada por autoridades estatales. Se conformó una cierta burocracia eclesiástica en donde la Iglesia estaba regulada por el patronato y un derecho del que gozaban los colonos españoles, que permitía el poder político institucional. Cuando se fundaba una iglesia, los diócesis en los lugares de expansión del cristianismo, el patronato permitía que el Estado pueda designar las autoridades religiosas. La burocracia eclesiástica tenía varias funciones a su cargo en el ejercicio del poder sobre las colonias. La primera tenía el imponer la evangelización sobre la población indígena, adoctrinamiento de millones en el catolicismo y de la monarquía española. Además tenía la función educativa de los colonizadores, tenían las actividades culturales, intelectuales, artísticas, un sistema familiar cristiano. Además también tenían que imponer
la cristiandad como horizonte ideológico, incrementando su riqueza y sobre el poder político ideológico. También la Iglesia tenía que controlar a las tierras y recursos económicos, lo cual era el mayor terrateniente de la colonia. Otras órdenes religiosas fue que durante el siglo XVI arribaron varias órdenes religiosas a las tierras americanas, que tenían como misión evangelizar y educar a los nativos. La primera fue la Orden de los Franciscanos, quienes fueron defensores de los derechos de los indígenas y sobre todo de sus tierras. Uno de los principales representantes es el obispo Juan Zumárraga. Luego llegaron dominicos liderados por el fraile Bartolomé de las Casas. La tercera orden fue la de los agustinos, quienes acudieron grandes edificios como iglesias, también fundaron monasterios para que puedan profesar su religión, y al final de cada siglo llegaron los jesuitas, que eran unas órdenes en grupos pequeños en donde trajeron los mercenarios. Eso es un poco resumido todo lo que ha pasado en la colonia, tomando como puntos lo que es el lenguaje, el mestizaje, la mezcla de costumbres, sobre todo la religión, porque recuerden que la colonia española se justificaba todos los actos inhumanos que ellos hacían con lo que estaban ellos evangelizando. Entonces todos los actos que ellos realizaban eran vistos buenos por la iglesia debido a que estaban evangelizando a los indígenas. Bueno, estimados estudiantes, eso ha sido todo por el tema de esta semana. Espero que se encuentren bien. Hasta luego.